Milu Sánchez es una chica apasionada por el fitness y a mucho honor me siento de ser inmigrante, de ser una mujer que un día dijo, ¿sabes qué? Vamos con toda sin mirar atrás. Cuando tú haces algo que no vibra contigo, se nota. Total. Y volviendo al tema del journaling, ¿recuerdas tal vez qué escribías en esos primeros journals? Agradecimiento, mucho agradecimiento, porque me daba cuenta que la queja llega sin avisar y cuando tú escribes estoy agradecida por, es imposible quejarte en ese mismo momento. ¿Cuál es el efecto que tiene en una persona quejarse? Te baja la vibración. En las ciencias ya está comprobado que tu frecuencia energética baja. Entonces tu frecuencia, al estar conectada con una emoción, o puede subir o puede bajar. Y en el 2021 solo escribía quiero morirme. Siento que este hábito de escribir me ha ayudado a mí a prepararme para cuando lleguen los momentos malos, porque siempre van a llegar. Esa noche oscura me enseñó quién es realmente para mí Dios, quién soy yo en momentos de dificultad, de qué estoy hecha y cómo puedo ayudar a otras personas para que salgan de ese hueco. Manipulación, obsesión, todo lo que no es sano en una relación, lo experimenté ahí. Me sentí muy mal. Me sentí como, ay, fuck. Otra vez de nuevo. Porque es que empaqué en bolsitas de basura. Milu, bienvenida. Ha sido como un año esperando este momento, ¿no? Sí, Creo literal. que todo se da en el momento perfecto. Hay gente que está reservada para momentos muy especiales y creo que tú eres una de ellas. Hoy muy dispuesto a aprender muchas cosas aquí de esta conversación que vamos a tener. Gracias por traernos a este lugar tan bello. Claro que Bienvenida. sí. Gracias, gracias a ti. De verdad que lo que dices es muy cierto. El tiempo de Dios es perfecto y se alineó todo literal para que fuera en este momento después de un año de haber hablado y es todo un honor. Cuando me diste la noticia yo me puse súper feliz, literal. No, gracias. Gracias. Gracias por confiar en este espacio. Buscamos que este sea un espacio seguro y un espacio donde tu marca y tu historia se enaltezca porque lo merece. De verdad que te hemos seguido en las redes, hemos visto lo que haces y estamos muy inspirados por ti. Wow. ¿Qué tal si me empiezas contando un poquito de ti? Cuéntame quién es Milo. Bueno, Milu Sánchez es una chica apasionada por el fitness. Em, Soy una persona completamente distinta a la que llegó pues a Estados Unidos. Dentro de esa categoría de ser inmigrante y a mucho honor me siento en honor de ser inmigrante, de ser una mujer que un día dijo, ¿sabes qué? Vamos con toda sin mirar atrás, olvidémonos de lo que estamos haciendo en nuestro país por un mejor futuro y así es como me he construido. Qué bien. ¿Por qué llegaste a Estados Unidos? ¿Por qué quisiste venir acá? Bueno, fueron cosas de la vida, estaba en un viaje y quise quedarme en Miami estudiando inglés. Una cosa llevó a la otra y ya tuve la oportunidad de quedarme. De quedarte. Qué bien. Yo en ti hoy en día veo liderazgo, confianza y muchos otros valores que admiro genuinamente de ti, pero me gustaría conocer un poco antes de eso, porque supongo que todo eso es el resultado de muchas cosas que han pasado justo en este país, ¿verdad? Cuéntame quién era Milo antes de eso. Una chica que procrastinaba 100%, perdida. La gente no lo notaba, pero todo el tiempo sentía constantemente una voz de ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo con la vida? Em, no sé, no me puedo proyectar de aquí a 5 años. Empezaban las cosas y no las terminaba. Esa era yo. ¿Cuál era tu proyecto de vida? ¿Qué pensabas que te ibas a dedicar o cuál era tu sueño? Si te soy muy sincera, no, o sea, no podía, no tenía visión, era literal, me quería sentar a imaginarme mi futuro y no, No había nada. en blanco, era como, no tengo ni idea. Fíjate que hay muchos, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso. Unos, en mi caso, siento que me pasó que había muchas ideas
y el punto era que no sabía cuál de todas y todo lo empezaba y lo dejaba ahí tirado. Nunca me pasó como que no sabía hacia dónde, cuál coger, pero supongo que es el mismo punto donde llegas y sientes como esa frustración de cuál es el camino que debo seguir. Qué interesante lo que te pasó y de repente cuáles fueron de pronto esas batallas que perdiste en cuanto a que iniciaste tal vez algo y no los terminaste. ¿Podrías contarnos algo de eso? Sí, una de las más grandes, que es como una desilusión de la familia, es empecé a estudiar ingeniería ambiental y nunca me gradué. Entonces es como, Dios mío, todo el dinero, el esfuerzo, el tiempo que se le dedicó a eso para no terminarlo y de pronto no haber aprovechado oportunidades con esa carrera. Me dejó enseñanzas y fue una de las grandes lecciones de, no, si lo empiezas, lo terminas. Entonces, mira bien en qué te metes para que lo termines. Hay algo bien importante, exacto, no dejar cosas empezadas, pero hay un punto también y es que conviene más terminar algo lo que sabes que al final no lo vas a hacer o darte cuenta en un buen momento y decir, no voy, 100%. no lo sé, no lo sé. Yo te soy honesto, no estoy seguro todavía de esa respuesta, me la planteo porque también he descubierto que vale mucho más el propósito de lo que te hace vibrar a ti que de repente irte por el guión que nos vendieron de ir a la universidad, vete a conseguir un trabajo y tener una familia y bueno, lo que el guión de la persona exitosa, ¿no? Entonces, no terminaste la universidad, te saliste y ¿qué pasó? En el segundo semestre yo dije, esta no es mi carrera, pero exactamente eso fue lo que pasó. Fui a la universidad porque tienes que estudiar una carrera y en el momento que me dieron la oportunidad de ir a la universidad, que fue de hecho una beca, yo estaba cansada de utilizar uniforme y de estar en el colegio. Entonces dije, ok, me lanzo. ¿Qué carrera? No sé, lo que tenga que ver con, siempre me ha apasionado mucho el cuerpo humano, las ciencias naturales. Bueno, era excelente en eso en el colegio, anatomía, fisiología. Entonces dije, ¿qué es lo más parecido? Ingeniería ambiental porque tiene ambiente, tiene química, algo por ahí. Y me fui por ahí, pero no era mi carrera. Y cuando tú haces eso que acabas de decir del propósito, cuando tú haces algo que no vibra contigo, se nota. Total. Hacía todo a medias. Yo creo que ahí fue que ejercité el hecho de empezar algo y no terminarlo, porque, o sea, no me nacía, no vibraba conmigo la carrera. Y cuando la dejé y empecé a hacer mi propio camino sin escuchar, claramente el ejemplo y la educación de mis padres fueron muy buenas, pero también a empezar a crear mi propio camino fue cuando siento que mi alma empezó a brillar. ¿Y cuál crees que fue ese momento en que empezaste como a encaminarte? ¿Coincidió con Cuando, tu llegada acá o empezaste desde Colombia? no, acá, Acá, porque ok. dije, vida nueva, borrón y cuenta nueva, empecemos de cero. Siento que tengo como una maqueta enfrente, puedo poner los muñequitos donde yo quiera, porque yo llegué sola. Ok. Entonces prácticamente fue como, bueno, voy a coger y organizar mi vida como yo quiera. Y así fue que empecé. Esa es una de las cosas, creo que nunca lo había hablado con alguien, ¿sabes? El valor de esa oportunidad que te da la vida cuando tú emigras, Así. que es, o sea, no solo es ir por un futuro mejor, no solo es de repente ir a salvar tu vida de una situación violenta o de las múltiples razones por las que alguien puede emigrar, sino que emigrar es volverte un libro en blanco, Sí, que lo puedes hacer en tu país, pero a veces cuesta más el hecho de tú cambiar de un momento a otro las cosas que quieres dejar. Entonces tú mudarte a un país nuevo es que tú puedes ser quien quieras ser. exacto. O sea, te Ajá, puedes construir. cien por Y ciento. eso, al menos a mí, siento que llegar a este país y poder empezar a dejar atrás toda esa indisciplina, desenfoque, tantas cosas como que aquí dije, wow, o sea, aquí me puedo construir como esa persona que yo soñé ser. ¿Te pasó lo Me mismo? pasó. Cuéntame un poco en tu caso, ¿cómo fue eso? Me molestaba eso que te digo de empezar y no terminar, indisciplinada. La procrastinación yo creo que ha sido mi mayor como achievement,
que he tenido en mi propia vida. Y ¿cómo empecé? Nada, mirando gente, referentes que yo quería llegar a ser como esas mujeres, digámoslo así, de poder, de alto valor. Y decía, bueno, ¿ellas en qué se enfocan? ¿Cómo es que son ellas? Y ha sido constante trabajo hasta el día de hoy. Trabajo con la disciplina, pero ya es algo más de identidad, lo que tú vienes diciendo. Qué Como que te bien. vuelves a reconstruir desde cero y ahí es donde empiezo a mirar quién era yo antes, como una introspección. ¿Qué hacía antes para que me diera esos resultados y ahora cómo puedo ser diferente para actuar diferente? Eso no siempre es muy fácil, ¿sabes? Como que observarte o sea, observarte un poco sin ponerte el bracito acá, sino que observarte y decir, oiga, es que aquí la estoy embarrando y esto me ha llevado a esto, entonces debo coger otro camino o debo cambiar esta decisión o debo cambiar este hábito. ¿Cuáles crees que fueron esos primeros hábitos que empezaste a cambiar? Bueno, cuando llegué no tenía cómo pagar empleada del servicio, entonces tenía que hacer el aseo en mi casa, pues yo solita, normal. Y haciendo aseo, imagínate que ponía vallenato, cumbias, todo lo que me recordara a Colombia. Y me sentía más deprimida, pues estando lejos de la tierrita. Me acuerdo que Nostalgia. fue, exacto, me acuerdo que fue más para un invierno, entonces ponía reggaetón y lo que te digo, esta música, y más me sentía deprimida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empecé a escuchar podcasts. Entonces, uno de los primeros hábitos que cogí fue utilizar momentos de como ir manejando, momentos en los que no tienes que estar pensando, sino que estás como en automático. Y empecé a utilizar mis momentos de limpiar mi casa para instruirme por medio de podcasts, porque eran bien entretenidos, educacionales, y llegó Jim Rohn a mi vida. Jim Ok. Rohn enseña mucho sobre el journaling. Entonces empecé a leer libros. No me gustaba leer, te lo juro. La pelea en la casa era porque no leía libros. Ahora tuvieras mi casa pues llena de libros. Me gustan mucho los físicos. Eso veo, o sea, que Sí, te traje algunos. eso y no sabes lo que me inspira eso, a mí me cuesta, te lo juro, estoy en esa batalla, Sí, trato de irme por el lado del podcast, pero siento que ese momento de lectura es como un momento más íntimo mucho. y me cuesta todavía. ¿Qué tips nos puedes dar para mejorarle el hábito de la lectura? Bueno, viniendo de una rehabilitada, no me gustaba la lectura. Ponerte la meta, micrometas. Escoger un libro, ese es el tip número uno. Escoge un libro del tema que más te apasione. No empieces por educacional, como algo así heavy, no. Algo que te apasione. ¿Qué te gusta hablar a ti? A mí me gusta sobre emprendimiento. Emprendimiento. Entonces, coges un libro sobre emprendimiento, la biografía de un emprendedor que admires mucho. Con eso te entretiene porque es como chisme time, Ok, pero lectura. Y simplemente te dices, voy a leer una página diaria, no, un párrafo diario. Y cuando menos te das cuenta, estás leyéndote 2, 3, hasta 10 páginas porque es de algo que te gusta. Y ahí empiezas a ejercitar el hábito, ya después coges cualquier libro. como cualquier hábito, ¿no? Al Sí, final es poquitico. repetición. Ajá. Es como un poco todos los días hasta que se forme el hábito. 100%. Así Total, es. súper. Y volviendo al tema del journaling, ¿recuerdas tal vez qué escribías en esos primeros journals que hiciste? Sí, yo te traje el primer journal que En tuve. serio, Sí, sí, sí. wow. Y Desde el 2019 empecé y él dice mucho, escribe tus metas. La persona que no puede escribir sus metas no sabe pues para dónde va y yo no sabía para dónde iba. Entonces empecé con metas macro, como quiero la casa, quiero salud, quiero estar legal en este país, quiero. Y cuando menos me doy cuenta, empecé a chulear en el transcurso de los años. ok, Agradecimiento, mucho agradecimiento, porque me daba cuenta que la queja llega sin avisar muchas veces
Y cuando tú escribes, estoy agradecida por, es imposible quejarte en ese mismo momento. Entonces, en las mañanas, en vez de quejarme, este frío, o porque estoy tan lejos de mi familia, qué estoy haciendo con mi vida, no. Empezaba a agradecer y me daba cuenta que el día lo cogía en un mejor mood. Entonces me di cuenta que empezar mi día agradeciendo me daba como un mejor mood. ¿Cuál es el efecto que tiene en una persona quejarse? Te baja la vibración. Ok. Yo traje mi mapa, Cuéntame un poco de eso. Qué interesante. el mapa de los niveles de conciencia de David Hawkins. Ok. Este mapa es mi mapa cuando la queja llega. Y dice, por ejemplo, que cuando sientes vergüenza, culpa o apatía, estás vibrando por debajo de 100, de un logaritmo. Esta es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir que vibres bajito? En la ciencia ya está comprobado que tu frecuencia energética baja. Ok. Pues tu cerebro, cuando tienes un pensamiento, hace sinapsis y eso crea electricidad en el cuerpo, más el corazón, que el corazón es magnético, creas electromagnetismo. Entonces tu frecuencia, al estar conectada con una emoción, o puede subir o puede bajar. Y cuando tú estás en queja, pues estás vibrando bajito porque estás en... ¿Qué sientes cuando sientes queja? ¿Como rabia? Sí, frustración, rabia, definitivamente nada positivo. Nada positivo. Sí. Entonces creas una ola de sentimientos que es incontrolable y cuando no eres consciente, estás empezando a crear tu destino desde una vibración muy bajita y por eso es que pasan una cosa tras otra y te preguntas, ¿será que es que yo soy un bulto de sal o qué es lo que pasa? No, es que estás tú mismo co-creando tu existencia desde una vibración muy bajita. Ok. Y en su momento, cuando tú conociste de este sistema y empezaste a leer y a hacer journal, ¿cómo estaba tu vibración? Súper bajita. Ok. Sí, 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 sí. Pero interesantemente, mi conexión con Dios empezó a raíz de que soy inmigrante. O sea, cuando Ok. llegué a este país, lo único que me quedaba era Dios porque no tenía amigos cercanos, familia. Todo era muy desconocido, todo muy nuevo. Conoces gente aquí, conoces gente allá, pero no sabes si puedes confiar 100% en esas personas. O sea, como que tu piso está muy blandito. Total. Sientes como que se va a caer el piso en cualquier momento. Entonces mi conexión con Dios creo que me hacía mantenerme. Pero sí, la vibración no era a como puede estar hoy. ¿Cómo se hace un journal? ¿Cómo Cuéntale a se una, hace? una persona que no conozca nada de journaling, cuéntale qué es hacer journaling, cómo se hace y qué efectos puede traer eso para su vida. Bueno, tú empiezas escribiendo la fecha del día para que te des cuenta cómo estás pensando en ese momento. La fecha, el agradecimiento, agradece por una cosita. Imagínate que ayer precisamente conocí a una persona que se cortó completamente la mano y si no me muestra que tiene la cicatriz no le creo porque él puede mover su mano. Me dijo, me la corté cortando un árbol. Entonces, imagínate si tienes tus dos manos, ¿cómo sería no tener una mano? Ya ahí hay una razón para agradecer, Total. por más difícil que la estés pasando. Entonces, la fecha, agradece por una cosita y empieza a tratar ese journal como si fuera tu mejor amigo o un psicólogo o simplemente Dios. Yo le hablo como si fuera Dios. O sea, tú puedes, es que, o sea, coloco la fecha, agradezco por algo y ahí se queda, o de repente si ese día, no sé, estoy frustrado, estoy mal, también se escribe. Es como un registro de emociones del día. Sí, exacto. Bueno, Ok. entonces es como te fluya y con el tiempo que tengas en el día. Por ejemplo, te cuento una experiencia bien fuerte y es que empecé con esta práctica en el 2019 y se volvió un hábito. Entonces, como dije, vida nueva, empecemos todo desde nuevo. Yo llegué acá en el 2018, ya en el 2019 tenía la cultura de escribir.
2020 sigo con la misma cultura y en el 2021 solo escribía quiero morirme, estoy depresiva, Wow. estoy pasando por mi peor momento, no sé cuál es mi rumbo, la verdad no entiendo la vida, etcétera. Fecha, me quejaba, describía esas cosas y ya. Pasó la noche más oscura que fue el 2021 para mí y cuando volteo a ver ese journal digo, wow, Dios me sacó de este lugar tan oscuro y fue porque en ese momento me fluía expresar que estaba sintiéndome depresiva y triste. Otros días escribo simplemente por lo que estoy agradecida o por lo que estoy esperando a futuro. Depende cómo te fluya. ¿Qué cosas te hicieron sentir de esa manera? Porque o sea, es fuerte sentir eso. Creo que me suena un poco familiar. Sí, Sí, definitivamente. sentirte así. Sí, Yo creo que a todos nos llega la noche oscura, yo creo que sí. pero es un regalo, ¿sabías? Lo Es he un regalo. conversado con varias personas aquí en el podcast y siento que es un momento de mucha transformación. Uf, O sea, que salir de ahí es definitivamente algo muy positivo, no solo porque dejas esas emociones de un lado, sino porque usualmente se construye algo mucho mejor después. sí, es como lo llamo como el ave fénix. Ajá, Te vuelves a reconstruir. Básicamente es tocar fondo, es destruir todo lo que crees que eres tú y volver a empezar de cero ya desde o sea, desde lo minimalista, ok, desde qué es lo que me hace feliz, por qué hago las cosas que hago, a dónde voy, qué quiero. Todas esas preguntas vienen a la cabeza y por eso es que digo el journal me salvó, ok, porque el hecho de tú escribir y sacar, exteriorizar lo que está pasando internamente, muchas veces no nos explicaron de niños cómo explicar lo que estamos sintiendo. Entonces el journal te ayuda a atravesar esos momentos. Siento que este hábito de escribir me ha ayudado a mí a prepararme para cuando lleguen los momentos malos, porque siempre van a llegar. Pero esa noche oscura me enseñó quién es realmente para mí Dios, quién soy yo en momentos de dificultad, de qué estoy hecha y cómo puedo ayudar a otras personas para que salgan de ese hueco. Tiene ok, un propósito muy grande echarle ganas cuando estás en literal en el sótano. genial. Cuéntame, antes de que me cuentes todo lo demás de cómo tú ayudas a las personas, porque quiero llegar a ese punto, para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sí, Sabes que yo siento como si fuera ChatGPT, ok, pero no es ChatGPT. Es como una inteligencia súper avanzada, amorosa, que está al servicio de que te vaya de lo mejor en este viaje que le llamamos vida. Yo no me conecto con la religión, me conecto 100% con Jesús. Sus enseñanzas para mí son como, Dios mío, o sea, es un ser que no puedo describirte con palabras, pero para mí es un ser supremo, un padre muy amoroso y un caballero que te llama, toca la puerta, hey, estoy aquí, estoy aquí. Y cuando realmente estás en el fondo y te permites conectarte con él, es cuando está el milagro. genial. Qué respuesta tan bonita. Gracias. Sí. Sí. ¿Y cómo avanzas tú en ese proceso de empezar a sentirte así, a hacer journal? ¿Cómo empieza a avanzar la vida en Estados Unidos? Supongo que pasados unos 6 meses, un año, ya empieza a tomar forma un poco el camino acá. Sí, ya te empiezas a acostumbrar. Lo primero que le recomiendo a una persona es que no se encierre, que conecte y que no tenga esas creencias de que tú has escuchado que entre latinos se tiran más duro, Sí, totalmente. ¿sí? Bueno, quitar esa creencia y tener fe en la humanidad porque habemos personas buenas. Yo creo lo mismo. Yo creo que simplemente es no generalizar.
Yo creo que en este mundo hay gente que está a nuestro servicio y nosotros estamos al servicio de la gente, pero también hay gente que no lo está y no necesariamente yo debo juzgar a los latinos o a mi comunidad o a los colombianos o a la gente de mi país porque una persona Exacto. esté en unas circunstancias diferentes al final, como que todos actuamos desde la información que tenemos. Sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay que perder la fe en la humanidad, Ajá. somos más los buenos que los malos. Sí, 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 sí. Entonces, en el camino es recordar eso. No creas, no creas en las cosas negativas, obviamente con cuidado, y ve haciendo conexiones. Tú no te imaginas, o sea, al principio conocí gente en la academia donde estaba estudiando inglés. Hoy en día una de ellas es mi clienta, otra de ellas es una de mis mejores amigas y creé lazos que sin darme cuenta me iban a nutrir tiempo después. Entonces, estar muy abierto a la sociedad. O sea, lo primero que debes hacer es eso. Y las redes sociales me ayudaron muchísimo. El hecho de estar muy activa, no sé, reuniones, networking, trabajos, bartender, lo que sea, métele mano. Y pues a una persona joven que no tiene hijos, que si me entiendes, es como que nada te está atando a que viniste. Sí, dicen que prácticamente es a comer, Sí, pero sé estratega, o sea, entonces empecé a mirar qué estrategias hago para conectar con gente, servirles, viceversa y así. Me empezó a mejorar. esos primeros meses en este país son un poco complicados por el sentido que toca hacer lo que sea, que puede ser que o vengas muy mal de tu país o vengas de estar acomodado, pero aquí es igual. O sea, tienes que venir con un capital muy grande para que no te toque trabajar en cualquier cosa. 100%. Entonces, yo creo que a eso se refiere la gente con comer Ajá, lo que sabemos, ¿cierto? Al iniciar, pero definitivamente lo que tú dices es muy valioso porque yo siento que la clave está en no quedarse ahí. El problema es que mucha gente se acostumbra a comer mierda sí, y parece que les gusta. y empieza a gustarle Se y se quejan, quedan pero ahí. se quedan ahí. Pero este país es un país que te da la oportunidad de, a través de tu esfuerzo, romperla, sacarla del estadio. Yo creo que es un país donde es una tierra súper fértil. O sea, que tú vas, aras la tierra, la trabajas y eso cuesta, pero el momento en que tú empiezas a hacerlo con estrategia y empiezas a cultivarlo, te devuelve todos los frutos que tú quieras. 100%, sí. Y especialmente, no sé qué es lo que pasa con Estados Unidos, que a la gente que le pone esfuerzo a su vida y más que todo que crea negocio, después de que pasan los momentos más difíciles, las pruebas más difíciles que son al principio en un negocio, yo he visto la prosperidad le llega al que le metió con toda. Lo he Sí, visto. No hay ninguna persona que diga no valió la pena. Como en nuestro país, pues en Colombia de pronto a veces se escucha más historias en las que la gente, no, es que me esforcé y es difícil crear empresa, te ponen sí. muchas trabas. Cambio aquí, creas empresa, haces las cosas bien, te viste. Por ahí hay un rumor muy famoso y es que la gente que pasa por un café en Nueva York podcast sale directo a un mar de abundancia. Entonces Ah, estoy seguro que eso es lo que viene para ti. sí, Yo creo que ese rumor es muy real, ¿sabes? este es mi lucky charm. Sí, sí, sí. Oh my God, este es un momento épico. Ah, Exacto, ok, exacto. me encanta. Em, ¿Cómo arrancas en las redes sociales? Yo sé que hoy en día tu negocio tiene un impacto muy importante a través de las redes, pero ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, fueron ¿cómo es que nos llaman? ¿Boomer? Bueno, no sé, ¿qué generación? Baby boomers, ¿Baby boomers? creo que somos, sí. Empecé con Facebook y mira que lo curioso, yo subía videos y fotos y así, for fun, ya Ok, está. Pero siempre había detrás de mi mente, ¿te crees influencer? Y no quería compartirme, pero siempre habían trabas. ok. Acordémonos que en esa época, pues
back in the day, yo mezclo mucho el inglés con el Spanglish. Me encanta eso. Iba a ser ingeniera ambiental, entonces yo decía, y escuchaba por ahí rumores, las redes, eso es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Uy, me hubiera gustado aprovechar ese momento porque ahorita estaríamos diferente, pero como decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces empecé a subir cositas de mis pasiones, cositas que me gustaban, y entre esas, el gimnasio. Me gustaba mucho comer bien, como cuidarme en mi apariencia, pero no por más, sino por compartirlo. Y así. Ok. Y empezaste a publicar en Facebook y lograste algún impacto ahí, un resultado, creciste o qué pasó. Me decían, ay, tan rico que entrenas. En esa época la cultura, te estoy hablando de hace 13 años, la cultura del fitness no era tan famosa y tan trend como está hoy en día. Entonces sí era como que raro ver mujeres en el gimnasio. Ah, ok, ok. Era bien raro. Pues ya se estaba creando la cultura, pero no era como hoy en día que tú ves Pilates Girls, Gym Girls por todo lado. Ajá. Entonces, sí, decía, tenía bastantes mensajes de que me inspiras a entrenar. Y así fue como empecé, bueno, entonces mi línea es el fitness. ¿Y cómo fue empezar a ver como todos esos frutos de las redes, de empezar a crecer, ver tu marca por fin como que ya encaminada hacia donde la querías llevar? No, pues completamente un éxito para una persona que pues siempre poniendo su granito de arena en las redes sociales, creando contenido y ver una comunidad grande, ya había engagement, me sentía pues en mi peak, me sentía súper bien. Ya ahí tenía mi página web, estaba empezando a entrenar chicas y en esa época yo vendía comida, o sea, hacía los meal preps y se los entregaba a mis clientas. Ese negocio también empezó a crecer, ya me faltaban manos hasta que llegó un sujeto a cambiar la historia, pero yo permití eso. Cuéntame un poco más de eso. Bueno, resulta que cuando ya estaba en mi boom de las redes sociales, em, me enamoro de una persona con la que creí que me iba a casar. Yo tenía ahí 26 años. Muy joven, pues, pero yo veo que hay chicas que se casan a cualquier edad, ¿no? Con esta persona, match en todo sentido. Dije, Dios mío, mi negocio está fluyendo, mis redes están boom y conozco al amor de mi vida. Entonces ya tengo el full package. Como me fui tan acelerada, esa relación me enseñó tanto. Yo hoy en día le agradezco a Dios por eso. Y pues es un maestro muy grande en mi vida que me enseñó a no dejar de lado mis sueños. Porque gracias a esa relación, la dinámica como estuvo todo en privado, yo cerré las redes sociales. En ese momento terminé con todo. Dejé el negocio de meal preps, cerré las redes por equivocación. Yo las quería desactivar, pero las eliminé. Ya cuando me di cuenta no podía recuperarlas y perdí pues todo el trabajo que había hecho. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué cierras tus redes? ¿Por qué pausas tus proyectos? Bueno, resulta que yo no sabía que mi identidad no estaba aún 100% sólida. Entonces era, digámoslo así, la fachada, todo por fuera se veía fit, se veía aesthetic, se veía perfecto, pero faltaba el core. Me faltaba esta fortaleza e identidad de quién soy. Era muy hacia afuera. ¿Cómo quiero que la gente me perciba? ¿Cómo quiero estar ante mis clientas? Pero, ¿cuáles son mis raíces? Vino esta persona a ponerme ese espejo y es una persona que absorbe y no sé si has experimentado esto en alguna relación o de pronto los televidentes, cuando la persona con la que estás se nutre más hacia él mismo y tal vez te echa la culpa porque no lo estás nutriendo. O sea, todo es para él, para él, para él.
Sí, Creo que todos eso nos ha pasado algo sucedió así. y se cayó en celos, caímos en control, sobre como, ¿cómo se dice? Manipulación. Manipulación, obsesión, todo lo que no es sano en una relación, lo experimenté ahí. Entonces las redes sociales eran como un, no sé, como un peligro para para la relación como tal, pero no debería ser así. O sea, esta persona no está de acuerdo con tu exposición en las redes sociales. Exacto. Ok, Lo veía como que quería llamar la atención más que conectar con la gente y crear una comunidad. No lo veía ok, como un peligro, como, no, lo que tú quieres es atención. entiendo. Ajá. ¿Tú conoces a Sebastián Klinker? Sí, Ok, hay un concepto que él ha hablado mucho, que es súper polémico, pero yo conecto mucho con eso. No sé si tal vez tú, pero Sebastián dice que una relación de pareja no debería arrancar desde el ego, porque el ego es mi esposo o mi esposa, es o sea, todo viene hacia mí. Cuando uno debería en una relación es ser un compañero de vida y pensar en qué doy yo, no hacia mí. Porque entonces todo el tiempo estoy buscando traer cosas de esa persona. exacto. Llenar espacios vacíos que tengo y no estoy viendo yo qué le estoy aportando a esa persona. Entonces, existe los anillos, existen un montón de rituales más para tratar de amarrar a esa persona a mi vida y asegurarme de que Poseer. no se me va a ir, de poseer. Y tú no lo crees, o sea, mucha gente no lo cree y no se ve así, por eso tiene su trasfondo y es justamente es como tratar de amarrar a la persona. Hay relaciones donde tú eliges estar con esa persona todos los días, que en esos momentos donde tú quieres retener, lo que haces es espantar. 100%. Eso está fundado en la inseguridad y lo que te decía, la falta de identidad y de norte en ti. Si yo sé quién soy y sé lo que puedo ofrecer, ¿por qué te quiero amarrar? Haz lo que tú quieras. Hay millones de personas en el mundo. ¿Por qué quieres elegirme hoy? Porque sabes el valor que aporto a tu vida, exacto. Pero en ese momento no lo teníamos claro ninguno de los dos y pues fue una terapia para ambos. Ok, Fue una completa terapia. Gracias a que literal cerré las redes sociales y quise enfocarme en esa relación, cerré y colapsé mi mundo completamente y vino un momento de quiebre en el que dije, ¿sabes qué? No más. Esto no nos está sirviendo ni para ti ni para mí. Terminemos esto, cojo mis cosas y empiezo de cero. Y ahí es cuando empiezo otra vez con mi vida y mis redes y todo lo que estamos construyendo hoy en día. y en ese momento, cuando todo eso pasó, que ya venías de subir una escalera que se rompe, hijo de pucha, te devuelve al primer piso otra vez. ¿Qué crees que se rompió primero? ¿Tu negocio, tu identidad o tu relación? Se rompió primero mi identidad, 100%. Pero, por eso te digo, eso fue mi mayor regalo. Porque cuando yo tuve ese pequeño micro éxito con las redes y con mi negocio, recuerdo mucho que estaba fundamentado en lo que estás mencionando tú, que es el ego, en lo externo, en lo que, vuelvo y te digo, en cómo me están persiguiendo los demás. Y, ay, tengo un poquito de atención, entonces soy. No, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué quieres impactar a las personas que quieres impactar? Entonces, el hecho de volverme a quebrar me hizo replantearme la pregunta, ¿yo por qué, de verdad, por qué quiero la fama? ¿Por qué quiero conectar con la gente? Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ya la razón y la intención desde lo que lo hago es completamente más elevado. Claro. Y en ese momento, ¿cómo te sentías como inmigrante de repente haber
trazado tantas cosas de años y perderlo en meses? Como una perdedora. Horrible. Me sentí muy mal. Me sentí como, fuck, otra vez de nuevo. Porque es que empaqué en bolsitas de basura. O sea, literal, la gota que rebosó el vaso y fue aprovecho esta oportunidad o si no de aquí no salgo. Y pues tenía que salir de alguna manera y fue empacando en bolsas. Y verme empacar así otra vez como ya yo tenía mi apartamento, ya yo tenía mis cosas, nena, ¿qué pasó ahí? Pero pues sirve, sirve, todo ¿Sabes sirve. algo? Te entiendo porque una vez estuve en tu lugar. ¿Sí? Sí, también lo empaqué en bolsas. ¿Sí? Es lo mejor, son También estuve, resistentes. sí, y es un momento tan fuerte porque también sentía que estaba estable, que estaba bien, que también pensé que me iba a casar ahí. Y aproveché el momento después de mucha frustración, después de mucho dolor, después de muchas cosas. Y fue como que soy o aquí me quedo otro par de meses en lo mismo y me tocó en bolsas. Llenar bolsas de basura con mi ropa, con mis cosas. Team escapar en bolsitas. Dicen que cuando tú haces eso, te vas a la luna, o sea, de ahí Sí, partes hacia el éxito. La sí, sí, teoría sí. de las bolsitas de basura, Ajá. Pues empacar bueno, tus... mira, nos conectamos en eso. Y es muy interesante porque salir de ahí, de esos espacios donde pasaste tanto dolor, donde te quebraste, ¿para dónde te vas? O sea, sales para un lugar donde te construyes. Porque si saliste con bolsas, eso simbólicamente representa muchas cosas. Y poder salir y reconstruirte le da sentido a todo lo que pasaste para salir de ahí. Uf, ¿Cómo sí. empiezas tú a reconstruir esa versión de ti? Bueno, esto es muy interesante porque ya yo estaba más avanzada, ¿no? En lo que te digo, llego en el 2018, hacer journaling, leer podcast, como trabajar mucho trabajo personal. Siento que ya estoy en mi peak, caigo en esto otra vez, toco fondo, pero ya tenía mis hábitos, entonces 100% mis hábitos. Y el hecho de tener libertad de nuevo, de poder decidir, de poder abrir mis redes, de poderme compartir simplemente porque quiero compartirme, ya eso me empezó a dar mucho ánimo. Me fui para Colombia como 2 meses porque no sabía dónde iba a vivir acá en Estados Unidos. No tenía literal, o sea, nada. Yo vendí todo. Entonces le dije a mi mami, me voy para allá, desde allá miro a dónde me voy a rentar el apartamento. No, no funciona así. Le tocó venir a mi mamá y literal las dos buscar apartamento mientras que vivíamos en un hotel por un mes. Una amiga, la que te digo que conocí en la academia de inglés, me dio posada por un mes en su casa, me dejó dormir en su cama con mi mamá y ella dormía en su sofá por un mes Wow. mientras que yo miraba dónde iba a vivir. Pero el camino fue hermoso porque ya con mis hábitos veía cómo se sincronizaba todo. ¿Sabes qué? Me ayudó mucho ver esa teoría del bambú. ¿Cuál es? Lo siembran y él tarda 5 años en crecer. Tarda años. Pero cuando crece, crece súper rápido, altísimo y en un momentico. En cuestión de días él crece. Entonces sentía y me autodecía, soy un palito de bambú, estoy en este momento bajo tierra, no quiere decir que no esté creciendo. Y todos los días veía cómo alguien me tendía la mano, cómo me conectaba con otra persona, para lo que hoy en día sirve para mi trabajo, etcétera. O sea, milagro tras milagro tras milagro. Eso me impulsó a seguir avanzando y nada, todo se fue conectando y hoy en día, como te digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Qué crees que fue lo que te hizo volver a confiar en tu cuerpo
como herramienta para lograr un cambio en las personas? En mi cuerpo me gusta mucho verme bien. Soy de las que dice que como te sientes, te tratas y asimismo te tratan las personas. Mm, Mira que es muy curioso, hay un estudio de un psicólogo, lo publicó en 1980, Robert Kleck. Este estudio es de psicología, en donde cogieron dos grupos de personas y a un grupo de personas le dibujaron una cicatriz de oreja a la boca. Les hicieron una cicatriz asquerosamente horrible y los enviaron a hablar con extraños. Pero antes de enviarlos a hablar con extraños les dijeron, tienen que traernos un reporte de cómo los percibe la gente. Entonces, cuando les trajeron el reporte, la mayoría de los que tenían la cicatriz trajeron un reporte de que la gente los juzgaba, los veía como con asco, como que no les daba buena vibra. ¿Sabes qué es lo más interesante de este proyecto? Que antes de que soltaran a los que tenían la cicatriz, les dijeron, ven que te voy a hidratar la cicatriz. Y cuando se las estaban hidratando, lo que estaban haciendo era removiendo la cicatriz. Es decir, los mandaron sin cicatriz y ellos creían que seguían con la cicatriz. wow, Entonces es impresionante cómo la percepción de lo que eres en tu apariencia afecta tanto cómo te relacionas con los demás. Y eso me pasó. Cuando me siento en mi peor forma, siento que me juzgan, empiezo a pensar, estoy gordita aquí, no me queda bien la ropa, no me siento bien, no me siento cómoda. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a verme impecable. Obviamente a veces me descacho porque hay momentos, pero el hecho de tener tu cuerpo en línea y fit te permite percibirte mejor y conectarte mejor con las personas y ahí es cuando digo, bueno, el cuerpo es su mayor herramienta en esta vida, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no hacer que se vea impecable? genial. Y entonces a partir de ahí, tú empiezas a construir lo que hoy en día es tu figura, que es tu marca, que yo siempre lo he dicho, mira, una persona que tenga un resultado fitness es una persona que merece respeto porque es algo que no se compra con dinero. Sí, Eso habla mucho, o sea, esa persona puede no decir nada, pero ya está hablando em, de su disciplina, de sus hábitos, de todo lo que se trabajó para lograr eso. Y tú lo lograste. Hoy en día tienes un resultado. ¿Y cómo tú ves que eso es una herramienta para transformar la vida de otras mujeres? porque, y gracias por las flores. Sí, sí, sí. O sea, la disciplina viene, entendí que no viene de la motivación, porque hay días que cero motivación, o sea, no quiero ir al gimnasio, no quiero moverme, me duele, simplemente no. Pero la identidad que he construido de la mujer, no perfecta, sino la mujer que se cumple y que mantiene, yo trato de enseñar que tenemos cuatro cuerpos. Tienes tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo espiritual. Entonces explico mucho la teoría de la mesa. Tú ves que una mesa tiene cuatro patas, normalmente como quieras el diseño, pero inicialmente las mesas con cuatro patas no podían ser funcionales si tenían menos de cuatro patas. Si tienen más de cuatro patas, perfecto. Pero si le falta una patica a esa mesa de cuatro patas, queda coja. Ok, Así somos nosotros. Si tú no te estás trabajando tus cuatro cuerpos a diario, vas a estar cojo. O cuando lleguen las adversidades, no vas a estar preparado para enfrentarlos, como todos unos guerreros. Entonces, en el 2020, que es cuando la pandemia llega y todo el mundo en casa, adivina a quién le preguntaban, a todo el que subía videos siendo fitness. Y entre esos a mí me preguntaban mis tías, mis primos. Bueno, ahora sí, ¿cómo es que es la rutina? ¿Cómo es que es la rutina en casa? Y yo, ajá, ah, bueno.
Ahí me sentí muy responsable, la gran responsabilidad de enseñar el fitness desde una parte más profesional y decido entrar a estudiar, me certifico y me empiezo a dar cuenta de cómo funciona el cuerpo y cómo todo se conecta, desde tus pensamientos, cómo se ven reflejados en tu físico. Entonces, empiezo por el físico, le digo a mis niñas, ¿quieres las nalgas de tu vida? Tenemos que leer libros. ¿Cómo así? Wow. Ok, Conecto. cuéntame un poco de eso, qué interesante. Sí, les empiezo a conectar mis hábitos que me han llevado a ser esta mujer roca. Gracias a Dios, primero que todo Dios, porque Él es el que me da la fortaleza, pero básicamente es el hecho de que tú puedas leer, limpiar tu mente, porque así como te limpias todos los días los dientes, debemos limpiar la mente. Lo que pasa es que como no lo vemos, lo que no vemos es como no le ponemos cuidado. Entonces, como no puedes ver cómo es tu mente, se llena de tanta basura viendo redes sociales, cualquier cosa, la tía negativa o lo que sea, se contamina bastante. Digo que con los libros tienes algo en qué pensar, o te ocupas. Ujú, No tienes nada en qué pensar, siempre te pones a pensar en lo que no debes. claro. Entonces te ocupas con los libros y les digo que el hecho de alcanzar esas nalgotas o el cuerpo así escultural va a ayudar mucho a trabajar su mente porque le va a ayudar a que tenga los hábitos que se necesitan para sostener ese cuerpo. Por más de que se haga lipo, por más de que se haga los retoques que se haga, necesita sostenerlo en el tiempo. Total. O sea, tú dejas de entrenar un mes y de comer saludable, se te nota por el triple. Entonces, por eso les digo lo de los libros. Ok, y empiezas entonces a tener alumnas en tu programa de coaching. En el 2020, Ok. sí, ¿Y empiezo. cómo empieza a evolucionar eso en tu marca? ¿Cómo empiezas a integrar lo que es el método Atenea? Cuéntame un poco más de todo ese proceso. Bueno, siempre ha sido como un ensayo y error, porque obviamente el camino del emprendedor es tú te forjas tu propio camino. Ajá. Entonces, todo empezó realmente por el físico, por cómo tienes esos resultados, ven y te enseño. Entonces empecé a enseñarles cómo transformar su cuerpo físico, pero oh, sorpresa, imagínate, pagaban y no entraban a la clase o simplemente ya me dejaban de contestar. Y yo quedaba como, espérate un momento, o sea, me pagas para que sea tu coach y para que trabajemos en tu cuerpo y simplemente ya te rindes sin ni siquiera empezar, sin ni siquiera durar un mes. Entonces, eso fue como en el 2020, 2021 y me creaba una frustración porque yo decía, pero es que estoy lista para entregarte todo este conocimiento. ¿Por qué? ¿Seré yo? ¿Será que soy mala coach? Resulta que no les estaba enseñando lo que te vengo diciendo que es trabajar la mente. Llega mi equipo, gracias a Dios por mi equipo también, estoy muy orgullosa de haber conectado con estas personas de propósito porque le han dado mucho rumbo al método Atenea, me han ayudado a darle estructura, a, a ser más creativa con estructura. ¿Cómo les vamos a entregar valor? O sea, el por qué hacemos este método es un porqué muy grande y es transformar tu vida en tiempo récord, porque tu tiempo de spam de atención es muy corto. Entonces, quiero llegar a arreglar lo que tú estás enviciada y estás adicta a la porquería de procrastinación, de no cumplirte, de quejarte, pero estás tan enviciada que no quieres soltar eso. Entonces, ¿cómo llego a que sueltes todas tus malas costumbres y malos hábitos? Porque la mayoría de las niñas que llegan con un cansancio emocional de estoy mamada de estar en lo mismo, pero hay unas que se me quedan. Entonces me di cuenta que con mi equipo nos dimos cuenta que tenemos que crear una estructura en la que les trabajamos el cuerpo físico, mental, espiritual y emocional. Wow, ya hace todo el sentido, todo lo que me has contado y entiendo el valor
de dónde está el método tuyo. Exacto. Porque desafortunadamente la tasa de deserción del gimnasio pues es altísima. Y Sí. de qué manera la gente se conecta contigo, pues es porque al final tú le estás dando también las herramientas para cambiar sus hábitos, su estructura mental y enfocarse en los resultados. Sí. Me encanta eso. Hace un rato me hablabas de la lectura, el poder de la lectura, todo lo que te ha ayudado en tu proceso. Y veo que te trajiste todos los libros que tengo en mi lista ahí de libros que quiero leer, pero no he empezado. Cuéntame, ¿qué te han enseñado esos libros? Bueno, te traigo el que estoy actualmente estudiando. Por aquí, como pueden ver, yo subrayo. Esta es una de mis técnicas para poder retener la información y como enviciarme en el libro, y es subrayar, raya, anota. Este se llama Becoming Supernatural, de Joe Dispenza, que es vuélvete un superhumano básicamente, y literal me está enseñando técnicas de respiración para subir el líquido que está dentro de la columna, desde el chakra raíz hasta la coronilla, para iluminarte. Y lo explica científicamente cómo tú puedes hacer eso, porque este líquido está compuesto por unas sales y minerales que, al llegar por presión y respiración al cerebro, te pueden ayudar muchísimo en tu sistema en tu sistema nervioso, mejor dicho. O sea, por eso es que dice que se vuelve una persona superhumano. Me encanta. Este libro me encanta por eso. Este libro se llama High Performance Habits. Es demasiado poderoso para las personas que nos gusta hacer muchas cosas, somos emprendedores y no nos encontramos a veces con el tiempo de calmarnos. Entonces enseña, lo que más me ha enseñado este libro es, antes de tú iniciar otra tarea, termina lo que estás haciendo y respira y piensa 5 segundos. Muy bien, lo hiciste muy bien. Continúa con la siguiente. ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Este es el mayor libro de todos los tiempos para mí, Think and Grow Rich. O sea, me enseñó demasiado sobre la energía sexual, aunque no lo creas, transmutar la energía sexual, entender qué significa ser rico, qué significa ser abundante. Tiene todo que ver con dinero, pero no hablan por ningún lado en cómo generar dinero físico, sino en más cómo crear esa mentalidad abundante. Ok, Este libro es como una Biblia, pues. La psicología del dinero es uno de los mayores libros para mí importantes sobre el dinero. Me ayudó a sanar la relación que tenía con el dinero, porque habían muchas creencias limitantes. Entonces enseña mucho cómo tú te relacionas con el dinero y cómo puedes aprender a verlo como una energía en vez de como algo físico, porque realmente él no existe, es un papel, ¿cierto? ok. Un papel que vale. Y por último, Start with Why. Este es impresionante y se une con un sincrodestino, con una sincronicidad de un momento en el que conozco a un coach el año pasado, y el día que me llegó este libro, mi coach me dice, sin haber visto mi libro, me dice, "You have to start with why". Ok. Y yo saco el libro y le digo, mira lo que me llegó hoy. Look, me dice, exactly, te están hablando. Empieza por qué. Y te enseña a que, antes de tú explicarle a una persona qué es tu servicio, a qué te dedicas, explica por qué lo haces. Y la persona se conecta, porque eso es lo que necesitamos todos. ¿Tú por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? Y la verdadera intención, cuando es genuina, es muy poderosa. Espectacular. Esos son los libros que te han ayudado entonces a construirte en la versión que hoy tenemos todos acá, que es una versión de una mujer poderosa,
sea, que nos has dado unas lecciones bien buenas. La verdad que sí. Gracias. Unos de ellos, entre esos la Biblia. La La Biblia. Biblia. La recomiendo mucho porque, por ejemplo, la historia de Daniel en el foso de los leones, mm, impresionante. Cómo la fe literal te puede salvar de momentos críticos. Y soy un testimonio de eso. En varias ocasiones que he estado cerca de un peligro, mi fe profunda en Dios me ha salvado. Fíjate que yo nunca, bueno, nunca no, alguna vez en la vida, pero no es algo que haga hace por lo menos unos 15 años. No he leído la Biblia, pero he escuchado que en la Biblia están las lecciones más grandes para tú sacarla del estadio en un negocio, en una relación, en todo. Es como más una cuestión de encontrar el versículo que necesitas leer. Sí, lo que pasa es que no se puede tratar como un libro normal, de lo voy a leer de inicio a final. Ella se lee en desorden. En desorden se entiende mejor. Claro que todavía me falta, pero hay bastante sabiduría en ese libro, sí. ¿Cuál ha sido la lección más grande que has aprendido en la Biblia? Wow, qué pregunta. La lección más grande, a no tener miedo. Creo que la Biblia menciona muchas veces, no tengas miedo. O sea, como ten certeza, certeza 100% de que estás con el más poderoso. O sea, todo va a salir bien. Y es tan difícil. Pero cuando me doy cuenta de esa lección, se alinea mucho con la cábala. Ahorita estamos Estás estudiando estudiando esto. la Cábala. Sí, Fíjate que en este momento, yo soy como de temporadas, pero en este momento, después de un Café en Nueva York podcast, mi podcast preferido es el de Uri Sabat. ok, Te lo recomiendo, es increíble. sí. Él es un español y lleva ya muchos invitados que son expertos en muchas cosas. Y han compartido unos episodios sobre la cábala. Yo nunca había escuchado de esto, pero cuando lo escuché dije, oiga, quiero empezar a aprender de esto. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la cábala? Es muy profundo. Esta es, bueno, o sea, lo que yo sé es una sabiduría máxima de cómo manejarte en la vida. Entonces, por ejemplo, la frase que más repiten es I have certainty in the light of the Creator. Tengo certeza absoluta de que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder porque así es el plan divino. Y confiar con certeza pura cuando no puedes ver el resultado de lo malo que te está pasando, o sea, lo bueno, cualquiera. Total, Pero la cábala es eso. ¿Cómo tú ves lo malo que te está sucediendo como una bendición? Y cómo no te ves como el centro de atracción y te ves más que todo como cómo puedo reflejar luz. O sea, es no ego para nada. Y te pone a prueba en todo momento, en el día, en la noche, en relación de pareja, contigo mismo. O sea, es cómo tú te manejas en este juego, en esta Matrix. Y me parece muy interesante porque ayer me pasó una experiencia y es todo estaba en contra. O sea, es como cuando te levantas con el pie izquierdo ajá, y me acordaba de la enseñanza. Yo confío y tengo certeza en la luz del Creador. Esa frase quiere decir gracias porque me está doliendo la cabeza como nunca. Gracias. ¿Realmente lo agradeces? Pero ese es el momento de prueba. ok, Obviamente no se siente rico, pero el pensamiento detrás ya no es queja, sino es como si me tocó un pedacito de dolor hoy de la humanidad, podría estar en este momento, quién sabe, sin techo, total. congelada. Mi carro pudo haberse quebrado por la tormenta, etcétera. Tantas cosas. No, ayer solamente me dolía la cabeza. Ok, gracias, porque esto tiene algún beneficio. Hermoso. Me encanta ese concepto y bueno, te voy a preguntar después ya fuera de cámaras cómo empiezo a acercarme más a ese mundo porque me llama mucho la atención. Sí,
bien interesante. Súper. Y hoy en día, ¿cómo se proyecta tu marca? Cuéntanos un poquito qué haces, para quién lo haces y hacia dónde vas. Bueno, esto lo hacemos, yo digo lo hacemos porque incluyo mucho a mi equipo, son literal parte de este camino porque con ellos planeamos cómo podemos transformar la vida de las mujeres que están cansadas de lo mismo y que no tienen un norte, que nunca se han planeado, bueno, yo qué quiero hacer con mi vida. No solamente es cómo me voy a ver bien, sexy, sensual, eso hace parte de tu energía femenina. Cómo conecto el cable de tu energía femenina porque eso trae poder a tu vida como mujer. Somos muy poderosas cuando estamos conectadas con esa energía. Por eso Dios nos hizo creadoras de vida. Entonces, queremos llevar esta transformación en 90 días a mujeres que están cansadas. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de entrenamientos online. Yo les enseño paso a paso. Es como tomar un curso intensivo de fitness en donde me llegan personas como, nunca he cogido una mancuerna. Ok, acá te enseñamos todo lo básico del gimnasio, ejercicios en casa, ejercicios en gimnasio, nutrición, mentalidad y cómo manejar tu espiritualidad, que es algo que es de libre albedrío. Yo no le impongo ninguna idea a nadie, pero sí, como ejemplo y como reflejo, le digo, este ha sido mi camino, así encuentro la luz, inténtalo. Ok, Así es el método Atenea. espectacular. ¿Y cómo crees que va a evolucionar el método Atenea en 2026? Bueno, lo veo a nivel nacional. En Estados Unidos hemos tenido chicas en Chicago, en San Francisco, una chica en Australia. Estamos creciendo. ¿Sí se puede global? Claro que sí. Milu, de todas las cosas que me has contado, si tú pudieras hoy regresarte un par de años o meses y cambiar algo, ¿qué crees que cambiarías? ¿Qué cambiaría de mi pasado? Sí, Bueno, la mayoría de cosas que pasan desafortunadas en la vida te hacen ser mejor persona, entonces creo que no cambiaría nada, pero sí le advertiría a una persona que esté a punto de cambiar sus prioridades, como lo que te digo, poner a una persona por encima de tus sueños, eso no lo haría. ok. Esa es una buena enseñanza. Siempre conservar su propósito, su centro y no dejarte llevar por el ruido. O sea, tener como esa sabiduría de saber cuáles son las decisiones correctas, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo siento que cada cosa que le pasa a uno, al final, es ese acto que como consecuencia nos trajo a lo que somos hoy, ¿cierto? Entonces, ahí cada uno tiene la opción de hacerse una evaluación. Si la versión de hoy te hace sentir orgulloso, mereció la pena de repente pasar por eso. Sí, Si de pronto la versión de hoy no te hace sentir orgulloso, entonces ahí tienes muchas cosas que puedes empezar a cambiar sí, 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 desde el primer día, 100%. ¿cierto que sí? Vale. Em, ok, vamos con otra que se la entero en algún momento. Milo, fíjate que a mí de las cosas que más me cuesta, y bueno, no sé si solo a mí, pero supongo que a mucha gente, es ir al gimnasio en este frío tan impresionante en la mañana cuando todavía está oscuro. Y tú me hablas de que tenemos cuatro cuerpos. Específicamente para eso, ¿cuál cuerpo o qué método o qué tú crees que está importante fortalecer para levantarse, para hacerlo, para, pucha, lograr un mes consecutivo estar juicioso Con este frío, con este frío? el cuerpo que más debes trabajar es el mental. Ok, Desde cuál es la identidad que tienes hoy. Es decir, si tú empezaste hoy el gimnasio y quieres empezar precisamente en invierno, donde está el frío, donde hay tanto en contra, mira cuál es la identidad que quieres construir y en parte de eso, cómo vas a empezar a actuar. Entonces, mi identidad es
quiero ser una mujer que se cumple, quiero ser una mujer fuerte. ¿Cómo vas a empezar a actuar? Pues yendo al gimnasio. Entonces ya no hay esa motivación de, oh my God, el frío, me va a opacar. Hoy estás cumpliéndote como la mujer que quieres llegar a ser, y cuando te acusas así, es cuando sacas la energía para salir y decir, pero es que yo dije que lo iba a hacer. Y como tienes una persona, en este caso, una coach que te va a acompañar, siempre, siempre coge una persona al principio de una transformación que te coachee, porque hay un policía mirándote, porque sientes que tienes ese acompañamiento. Cuando estás solo, tienes que tener mucha fuerza de voluntad y mental. Pero entonces el cuerpo mental te ayuda a determinar cuál es la identidad que tienes en el momento. Milu, de todos los libros que me mostraste, yo los quiero leer todos, te lo juro. Quiero leer todos, pero también me diste el consejo de que no me llene así de cosas, sino empiece a tomar el hábito más suave, ¿cierto? ¿Con cuál empiezo? Deja de ser tú. Ok. Me parece un libro bien interesante, de Joe Dispenza. Dame un avance ahí sin que sea un spoiler. Es un espejo muy fuerte en autoanalizarte y ver realmente dónde están las fallas de por qué no estás avanzando. Entonces, como es tan difícil hacerte una crítica a ti mismo, ¿cierto? Autoanalizarte, porque siempre somos, pero yo estoy bien, pero yo como bien, pero yo actúo bien. Entonces, este libro te hace hacerte preguntas que de verdad te van a confrontar y a ver cómo puedes dejar de ser tú, porque si estás haciendo A y B y tienes B y C resultado, entonces hay que dejar de hacer lo que estás haciendo, lo que vienes haciendo, lo dejas de hacer para que tengas diferentes resultados. Entonces, este libro te ayuda a dejar de hacer lo que vienes haciendo en piloto automático para transformar tus resultados. Ese te lo Perfecto, recomiendo. súper bien. Milu, en un café en Nueva York hay un momento que es muy especial para nosotros y es compartir un café. Ya lo compartimos tú y yo durante toda esta conversación, pero me gustaría que aproveches esta cámara y te tomes un café con cualquier persona que tuviera la posibilidad de tomártelo hoy. Bueno, este café yo me lo tomo con mi yo del pasado, esa niña insegura, em, que le faltaba mucha confianza en sí misma y que aunque la vieran brillar y aunque le dijeran complimentos y le dijeran que todo estaba perfecto, ella no se creía la película, así que me tomo este café contigo para decirte que lo estamos logrando, que sigas creyendo en tus metas y que confíes mucho en tu intuición, porque el propósito que tienes es muy grande en la vida y quiero decirte que sigas adelante. Qué hermoso eso, Milu. Me encanta, esta es una oportunidad que una vez lo hicimos como prueba y nos dimos cuenta que tiene mucho valor este momento. Entonces, gracias por compartir con nosotros este café, por invitarnos a este lugar tan bonito y por inspirar a tanta gente con lo que acabas de contar. Yo creo que nos diste unas lecciones bien interesantes. Gracias a ti, Cris, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Me siento muy honrada por tu invitación. Te felicito porque también he visto tu evolución con el podcast. Se ve de un nivel impresionante y sé que the yet is best to come para ustedes. Gracias. Ok, muchas gracias, Milu. Simplemente lo hacemos con amor y nos encanta tener personas tan especiales como tú. Y bueno, vamos a seguir adelante. Espero que podamos seguir viéndote en las redes crecer, y no solo en las redes, sino en general, que tu vida se llena de abundancia en adelante. Lo Gracias. mismo. Éxitos en todo y este 2026 nos va a sorprender. Amén.